Celebración indebida de contratos, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Presentado por Alejandra Fajardo, Juliana Jiménez, de Gestión Empresarial, quinto semestre, Unidades Tecnológicas de Santander. ¿Qué rayos es esa cosa? Este tipo de delitos son muy frecuentes y hoy en día se volvió un quehacer de los criminales, o mejor dicho, de las personas que estaban frente a la ley como los políticos. Niéguemelo. Como sabemos, son aquellos que están en el foco de estos crímenes contra el Estado y pues de alguna u otra forma contribuyen al deterioro de los recursos públicos, tanto físicos como financieros. ¿Qué es la celebración indebida de contratos? Se puede plantear como una conducta contraria a la ley, donde un servidor público viola el régimen legal, es decir, realiza un contrato sin los requisitos establecidos legalmente. En este tipo de crímenes existen tres modalidades diferentes. Estos tres tipos de modalidades se encuentran dentro de la legislación colombiana, donde es necesario por lo menos conocer las generalidades de la administración pública en materias de contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En este tipo de delitos existen dos marcos, el marco constitucional y el marco legal. Marco constitucional. Es el referente constitucional, tiene asiento en el título 5 de nuestra Carta Política, donde habla sobre todo lo relacionado con la organización del Estado en el artículo 113 y 121. El segundo marco es el marco legal. La tipificación de este delito se encuentra en la Ley 599 del 24 de julio del año 2000. Este se compone de la siguiente forma. Título 15. Delitos contra la administración pública. De este se desprende el capítulo 4, que es la celebración indebida de contratos. Y en este capítulo encontramos el artículo 408, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. Artículo 410. Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. En el Código Penal del artículo 408, donde el servidor público que en la ejecución de sus funciones intervenga en el trámite, aprobación o celebración de un contrato, inmediatamente está violando al régimen legal e incurre a prisión de 4 a 12 años y con una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. En el artículo 409, el servidor público que se interese en aprovecho propio, o si es el caso, de un tercero en cualquier tipo de contrato donde intervenga a su cargo, este incurrirá en 4 a 12 años en prisión, 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 5 a 12 años de inhabilitación en derecho y funciones públicas. En el artículo 410, aquel servidor público que tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales como la celebración o liquidez sin verificar el cumplimiento, este incurrirá, al igual que los dos artículos anteriores, de 4 a 12 años en prisión, de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 5 a 12 años de inhabilitación en derecho y funciones públicas. Su debido proceso.
En cualquier tipo de proceso que requiera una investigación, es fundamental tener en cuenta el principio constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sobre el debido proceso, donde si éste es violado en cualquier tipo de actuación, ya sea judicial o investigación, da lugar a la nulidad del proceso o del juicio, arrojando como consecuencia su impunidad. Tipos de contrato. En primera instancia se encuentra el sujeto activo, más conocido como el servidor público. Como sabemos, es aquella persona que desempeña labores en alguno de los órganos de manejo y dirección de la estructura administrativa del Estado. Contrato estatal. Sea cual sea su índole, en la Ley 80 de 1993 se definen en el artículo 32 los diferentes tipos de contrato que se pueden realizar con el Estado. Existen diferentes tipos de contrato con el Estado. Uno de ellos es el contrato de obra, que es aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general. También está el contrato de consultoría. Son aquellos contratos que celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión y estudios de diagnóstico. Está el contrato de prestación de servicios. Es un contrato de naturaleza civil, comercial o administrativa. Este tipo de contratos se utilizan para la contratación de trabajadores independientes, es decir, personas naturales, y también pueden ser utilizadas para la contratación de personas jurídicas. El contrato de concesión. Este contrato se amplía la utilización en el sector público y en algunos sectores del sector privado, donde por su naturaleza resulta ser la mejor opción para explotar o gestionar un determinado proyecto, como las carreteras. Y por último está el contrato de encargos fiduciarios y fiducia pública. Entidades en vigilancia y control. Son aquellas entidades que se encargan en realizar procedimientos disciplinarios, sancionatorios y penales ante este tipo de casos u otros. Procuraduría. Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. La función preventiva. Está empeñada en prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho. La función de intervención. Encargada del correcto uso de la Constitución y la ley a servidores públicos. La función disciplinaria. Impone sanciones a evaluadores inscritos que infrinjan el Código de Ética, sus deberes y obligaciones, también conocido como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Contraloría. Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado. Fiscalía. Ejerce la acción penal, elabora y ejecuta la política criminal de veedurías ciudadanas. Este lo conforma el artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. El segundo tema que vamos a ver son las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. ¿Qué son las inhabilidades? Son aquellas que buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad. El acceso y la permanencia en el servicio público están relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, y la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. Características de las inhabilidades. Son taxativas, es decir, que están consagradas expresamente en la Constitución y en la ley. Principales inhabilidades para los servidores públicos. Esta se divide en 6 artículos de la Constitución Política. Primero, artículo 122, Constitución Política.
haber sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, financiación de grupos armados y delitos de lesa humanidad. Segundo, artículo 179. Este se encuentra en el numeral 8 de la Constitución Política. Tercero, artículo 38, Ley 734 del 2002. Haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves. Cuarto, artículo 8, Ley 80 de 1993. Aplicable a los servidores o exservidores públicos de que tratan los literales A, B, C y D del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Este fue modificado por la Ley de 1974 del 2015. Quinto, artículo 2.2.5.2.1. Decreto 648 de 2017. Edad de retiro forzoso. Sexto y último, artículo 41, Ley 1952 de 2019. Cuando se presente el hecho que las generan, el sujeto disciplinable sancionado se encuentre ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción, en tal caso se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer sus efectivas consecuencias. Incompatibilidades. Se puede plantear como una conducta contraria a la ley, donde un servidor público viola el régimen legal, es decir, realiza un contrato sin los requisitos establecidos legalmente. Existen dos tipos de incompatibilidades: las incompatibilidades de orden constitucional, que son en las que el Estado se desempeña en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad. Esta les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos en las controversias políticas. Y las otras son las incompatibilidades de orden legal. Estas intervienen en nombre propio o ajeno en asuntos en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente. Estas tendrán que actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, tales como fiscales, administrativas o judiciales.